Eché a mi hijo por una mentira, y cuando descubrí la verdad ya era demasiado tarde. Nunca pensé que sería el tipo de padre que elegiría a uno de sus hijos por encima del otro. Si alguien me lo hubiera dicho hace años, lo habría negado sin dudar. Yo me veía como un hombre responsable, firme, alguien que hacía lo que debía hacerse aunque doliera. Pero han pasado 10 años desde la última vez que vi a mi hijo mayor, y ahora, con el silencio acumulado y la culpa pesándome en el pecho cada noche, no puedo evitar preguntarme si cometí el error más grande de mi vida. Tengo 2 hijos. Marcus es el mayor, hoy tendría 30 años. Adrián es el menor, tiene 27 y aún vive conmigo. Cuando todo se rompió, Marcus tenía 20 y Adrián 17. Desde entonces, Marcus desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que volver mucho más atrás, a cuando todavía éramos una familia completa. Mi esposa, Elena, murió de cáncer cuando Marcus tenía 10 años y Adrián apenas 7. Aún recuerdo el olor del hospital, el sonido constante de las máquinas y la forma en que sus manos se sentían frías cuando supe que ya no iba a despertar. Su muerte nos destrozó a los 3, pero sobre todo a los niños. Elena era el centro emocional de nuestra casa. Tenía una forma natural de escuchar, de entender, de hacer que todo pareciera menos pesado. Yo nunca tuve eso. Soy ingeniero civil. Siempre lo he sido. Pasé gran parte de mi vida resolviendo problemas prácticos, cumpliendo plazos, levantando estructuras sólidas. Sabía cómo trabajar duro, cómo pagar las cuentas, cómo asegurar que nunca faltara comida ni un techo. Pero cuando Elena murió, me encontré completamente perdido frente a 2 niños en duelo que necesitaban algo que yo no sabía darles. Hice lo que pude. Cocinaba, aunque casi siempre eran comidas rápidas o algo sencillo que no requiriera demasiada atención. Lavaba la ropa, aunque muchas veces arruinaba camisetas por no separar colores. Iba a reuniones escolares cuando el trabajo me lo permitía, pero siempre llegaba cansado, con la cabeza en otro lado. Nunca supe cómo hablar de sentimientos, cómo acompañar el dolor sin intentar arreglarlo como si fuera un problema técnico. Marcus, siendo el mayor, asumió un papel que nunca debió cargar. Empezó a cuidar de Adrián cuando yo no estaba. Lo ayudaba con la tarea, le preparaba el almuerzo, se aseguraba de que estuviera listo por las mañanas. Lo veía y, en lugar de agradecerlo, muchas veces me sentía incómodo, como si su presencia evidenciara mis propias carencias. Al mismo tiempo, empezó a cambiar. Se volvió más cerrado, más desafiante. Empezó a juntarse con chicos que a mí no me agradaban, vestían diferente, escuchaban música que yo no entendía y hablaban de cosas que me incomodaban. Hubo peleas en la escuela. Nada grave, pero suficientes para que yo empezara a preocuparme. A los 15 años, lo atraparon robando una barra de chocolate en una tienda. Fue una tontería, una estupidez adolescente, pero para mí fue una señal de alarma. Adrián, en cambio, era todo lo contrario. Callado, aplicado, obediente. Sacaba buenas notas, no se metía en problemas y rara vez me cuestionaba. Después de perder a Elena, sin darme cuenta, empecé a apoyarme más en él. Era más fácil. No me enfrentaba, no me hacía sentir insuficiente. Con Marcus, en cambio, cada conversación parecía una evaluación constante de todo lo que yo no era. Entre las pocas cosas que Elena dejó al morir, había un collar. No era especialmente valioso en términos económicos, pero pertenecía a su abuela y para mí era irreemplazable. Era una de las últimas conexiones físicas que tenía con ella. Lo guardaba en una caja dentro de nuestro dormitorio, con la idea de entregarlo algún día a una hija o nieta, si alguno de mis hijos llegaba a tener una. Durante años, ese collar estuvo ahí, intacto. Hasta que un día, cuando Marcus ya tenía 20 años, desapareció. Recuerdo el pánico inmediato. Revisé cajones, armarios, cajas. Volví a revisar todo una segunda vez, luego una tercera. Nada. Sentí un vacío extraño, como si volviera a perder a Elena una vez más. Ese objeto era pequeño, pero representaba demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que Adrián viniera a hablar conmigo. Tenía el rostro serio, la voz baja. Me dijo que necesitaba decirme algo importante. Me contó que había visto a Marcus saliendo de mi habitación días atrás, actuando de forma extraña, mirando a los lados, como si no quisiera que nadie lo viera. Dijo que creía haberlo visto guardar algo en su mochila. El collar. También me habló de que Marcus estaba saliendo mucho, llegando tarde, juntándose con gente que no le gustaba. Que le preocupaba que estuviera metido en algo malo. Yo lo escuché en silencio, sintiendo como todas mis sospechas encajaban demasiado bien. Marcus siempre había sido el complicado. El que se enojaba, el que se rebelaba,
el que me recordaba constantemente que no era su madre. Adrián nunca me había mentido. Marcus tenía antecedentes. En ese momento, no me pareció una duda. Me pareció una conclusión lógica. Esa noche, entré en la habitación de Marcus decidido a enfrentarlo. No estaba preparado para lo que vendría después, ni para las consecuencias de creer, sin cuestionar, en la versión que más cómoda me resultaba. Entré en la habitación de Marcus con una furia contenida que me quemaba el pecho. No golpeé la puerta. No pregunté. Simplemente irrumpí, convencido de que ya sabía la verdad. Marcus estaba sentado en la cama, con la mochila abierta a un lado y unos apuntes desordenados sobre el colchón. Levantó la vista, sorprendido por mi tono y por mi presencia. Le exigí que me devolviera el collar. Así, sin rodeos. Le dije que sabía lo que había hecho y que no iba a tolerarlo. Marcus me miró como si hubiera perdido la razón. Su expresión pasó de confusión a incredulidad en cuestión de segundos. Me preguntó de qué estaba hablando. Dijo que no había tomado ningún collar, que no había estado en mi habitación en semanas. Me pidió que me calmara. Eso solo hizo que me enfadara más. Le dije que Adrián lo había visto, que lo había visto sacar algo de mi dormitorio y meterlo en su mochila. Le recordé su historial, las peleas, el robo cuando era adolescente, las decisiones que siempre me habían preocupado. Vi cómo su rostro se descomponía poco a poco. El desconcierto dio paso al dolor. Me dijo que no podía estar hablando en serio, que juraba por la memoria de su madre que no había tocado ese collar. Pronunciar el nombre de Elena en ese contexto me enfureció aún más. En mi mente, sonó como una manipulación, como un intento desesperado por salvarse. No le creí. No quise creerle. Ya tenía una versión armada en mi cabeza y todo lo que decía Marcus chocaba contra ese muro. Le dije que no podía confiar en alguien que robaba algo tan valioso, algo que pertenecía a su madre fallecida. Le di un ultimátum que ahora me persigue incluso en sueños, o devolvía el collar o se iba de la casa. Marcus empezó a llorar. No fue un llanto ruidoso ni teatral. Fue silencioso, contenido, con los ojos llenos de desesperación. Me suplicó que le creyera, que nunca me había mentido sobre algo así. Me dijo que entendía que yo dudara de él, pero que estaba diciendo la verdad. Yo solo veía a un joven acorralado, tratando de salirse con la suya. Le dije que empacara sus cosas. No gritó. No rompió nada. Simplemente se levantó, agarró su mochila y comenzó a meter lo poco que tenía a la vista. Cada movimiento era lento, pesado. Yo me quedé parado en la puerta, observándolo, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me repetía que estaba siendo firme, que un padre no podía permitir ese tipo de comportamiento. Cuando estuvo listo, se paró frente a mí. Tenía la mochila colgada de un hombro y el rostro completamente empapado en lágrimas que no intentó ocultar. Se quedó allí unos segundos, mirándome, como si esperara que dijera algo, cualquier cosa que detuviera lo inevitable. Me dijo que algún día me daría cuenta de que estaba equivocado. Que cuando eso pasara, esperaba que el peso de haber echado a mi propio hijo por una mentira me consumiera por dentro. No levantó la voz. No me insultó. Eso fue lo que más me dolió, incluso entonces. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Yo cerré detrás de él sin mirar atrás. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, aunque durante años intenté enterrarla. En ese momento, estaba convencido de que había hecho lo correcto. Llamé a familiares cercanos y les conté lo ocurrido. Les dije que Marcus había robado la herencia de su madre, que estaba siguiendo un camino peligroso, que ya no podía confiar en él. Todos me creyeron. Nadie cuestionó mi versión. Incluso insinué que estaba repitiendo los errores de mi hermano menor, que había tenido problemas con drogas y había terminado en prisión. Nadie volvió a mencionar a Marcus después de eso. Durante los primeros meses, me repetía que era una lección necesaria. Que tenía que aprender responsabilidad, que tocar fondo lo haría reaccionar. Esperaba, en el fondo, que volviera arrepentido, que pidiera perdón, que devolviera el collar. Pero no hubo llamadas. No hubo cartas. No hubo mensajes. Con el tiempo, empecé a escuchar fragmentos sueltos sobre él. Que dormía en sofás ajenos. Que tomaba trabajos mal pagados. Que apenas lograba mantenerse. Luego, incluso esos rumores desaparecieron. Marcus se desvaneció por completo. Yo seguí adelante. Al menos eso me decía. Me convencí de que había sido firme, de que eso era lo que hacía un padre cuando debía tomar decisiones difíciles. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, siempre volvía la misma duda. Me preguntaba qué habría hecho Elena en mi lugar.
Ella sabía cómo hablarle a Marcus, cómo calmarlo, cómo hacerlo sentir escuchado. Yo solo supe imponer y castigar. Aún así, me refugié en Adrián, el hijo en quien había confiado plenamente, el que se había quedado. Durante años, esa certeza fue lo único que me permitió dormir. Los años pasaron sin que Marcus regresara. Al principio, cada sonido del teléfono me ponía en alerta. Cada llamada desconocida, cada correo extraño, incluso cada golpe en la puerta me hacía pensar que podía ser él. Esperaba que volviera furioso, dolido, reclamándome. Pensaba que eso sería más fácil de soportar que el silencio absoluto que se instaló en nuestra vida. Pero no volvió. Con el tiempo, ese silencio empezó a volverse costumbre. Me acostumbré a no pronunciar su nombre, a esquivar cualquier recuerdo que pudiera traerlo de regreso. Me repetía que había tomado la decisión correcta, que había hecho lo que cualquier padre responsable haría ante una traición así. Esa narrativa me sostuvo durante años, aunque nunca logró convencerme del todo. La casa se volvió más pequeña, más apagada. Donde antes había dos voces jóvenes, ahora solo quedaba una. Adrián creció bajo mi techo, y durante mucho tiempo pensé que él sería la prueba de que no había fallado como padre. Fue a la universidad con una beca completa y me sentí orgulloso, como si todo el dolor hubiera valido la pena. Pero esa ilusión empezó a resquebrajarse pronto. Adrián cambiaba de carrera una y otra vez. Se quejaba de las clases, de los profesores, de la presión. Reprobaba materias, abandonaba semestres y siempre tenía una excusa lista. Después de 2 años, dejó la universidad por completo. Dijo que no era lo suyo, que necesitaba encontrarse, que el sistema estaba en su contra. Intentó trabajar, pero nunca duraba demasiado. Siempre había un jefe injusto, un ambiente tóxico, un horario imposible. Yo lo veía llegar a casa cada tarde, cansado pero sin rumbo, encerrarse en su habitación de la infancia como si el tiempo no hubiera pasado. A los 27 años, seguía viviendo conmigo, aportando apenas lo mínimo, sin planes claros, sin dirección. A veces lo observaba y no podía evitar compararlo con Marcus, aunque me negaba a admitirlo. Marcus, a su edad, ya cargaba con responsabilidades que nunca le correspondieron. Había trabajado, había cuidado a su hermano, había asumido un rol que yo no supe ocupar. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, lo empujaba lejos, recordándome el collar, la traición, la noche en que se fue. Sin embargo, algo empezó a cambiar en mí. Las noches se volvieron más largas. Me despertaba con el pecho apretado, el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. Mi mente siempre terminaba en el mismo lugar, en la puerta cerrándose, en la mirada de Marcus, en su voz diciéndome que algún día entendería. Y ese día parecía estar cada vez más cerca. Empecé a preguntarme si Elena habría manejado todo de otra manera. Ella siempre supo llegar a Marcus, incluso cuando estaba furioso. Sabía escucharlo sin juzgar, hacerlo sentir visto. Yo, en cambio, había respondido con autoridad y distancia. Me preguntaba si, en lugar de echarlo, podría haberle dado una oportunidad real de defenderse. Pero luego miraba a Adrián, el hijo en quien había confiado sin reservas, y me aferraba a la idea de que no podía haber estado tan equivocado. Pensaba que, si había cometido un error, al menos había protegido al hijo correcto. Esa idea me tranquilizaba, aunque cada vez con menos fuerza. Con el tiempo, los pensamientos sobre Marcus dejaron de ser ocasionales. Se volvieron constantes, invasivos. Aparecían mientras conducía, mientras comía, mientras intentaba concentrarme en el trabajo. No sabía dónde estaba, ni qué había sido de él. No sabía si estaba vivo. Y esa incertidumbre empezó a consumir cualquier certeza que me quedaba. Había vivido 10 años convencido de una versión de los hechos, sosteniéndola como una verdad inamovible. Pero en el fondo, una duda pequeña, casi imperceptible al principio, empezó a crecer. No tenía pruebas nuevas. No había ocurrido nada concreto. Solo una sensación persistente de que algo no encajaba del todo. Y cuanto más intentaba ignorarla, más claro se volvía que ya no podía hacerlo. Esa inquietud que llevaba tiempo arrastrando terminó de asentarse el día que mi hermana Victoria vino a visitarme. Hacía años que no pasaba tanto tiempo en casa, y esa tarde estábamos sentados en la cocina, tomando café, hablando de cosas triviales. En algún punto, sin planearlo, la conversación derivó hacia Marcus. Victoria conocía la historia, como todos. Pero esa vez no se la conté desde el lugar del padre firme y seguro de sí mismo. Se la conté desde otro sitio. Desde el cansancio. Desde la culpa que ya no sabía dónde guardar. Le hablé sin justificarme, sin suavizar nada. Le dije cómo me sentía ahora, 10 años después, como la ausencia de Marcus se había vuelto un peso constante. Victoria me escuchó en silencio.
no me interrumpió. Movía la cucharita dentro de la taza con lentitud, como si estuviera pensando cada palabra que iba a decir. Cuando terminó su café, suspiró y levantó la mirada. Me dijo que, con el paso de los años, algunos parientes habían empezado a cuestionar lo que había pasado. Que al principio todos habían creído mi versión, pero que con el tiempo, había cosas que no encajaban. Marcus era testarudo, sí, pero nadie entendía por qué robaría algo tan cargado de valor sentimental y luego desaparecería sin intentar explicarse. También mencionó algo que me incomodó de inmediato. Los rumores sobre pandillas y malas compañías. Me preguntó si yo tenía pruebas reales de eso, o si solo había repetido lo que me habían dicho. Sentí un nudo en el estómago. La única persona que me habló de esas supuestas malas influencias había sido Adrián. No le respondí a Victoria. Cambié de tema. Pero esa noche no pude dormir. La idea se quedó conmigo, clavada en la cabeza como algo que no podía ignorar. ¿Y si había aceptado una versión porque era la más cómoda? ¿Y si nunca me detuve a cuestionarla porque confiar en Adrián era más fácil que enfrentar la posibilidad de haberme equivocado con Marcus? Durante días, ese pensamiento no me dejó en paz. La semana siguiente, ocurrió algo que terminó de romper el equilibrio frágil en el que vivía. Estaba en una tienda de materiales de construcción, comprando algunas cosas para un trabajo menor. Mientras revisaba unos estantes, vi a alguien que me resultó inquietantemente familiar. Era Julian, el antiguo mejor amigo de Marcus. No lo veía desde hacía más de 10 años. El encuentro fue incómodo desde el primer segundo. Nos saludamos de forma tensa, intercambiamos frases cortas que no llevaban a ningún lado. Yo sentía el corazón acelerado, como si tuviera una oportunidad única frente a mí. Reuní valor y le pregunté por la gente con la que Marcus se juntaba en aquel entonces. La supuesta mala compañía. No terminé la frase cuando el rostro de Julian cambió por completo. Pasó de la sorpresa a algo muy parecido al disgusto. Me preguntó si me refería a ellos. Aclaró, con una incredulidad que me desarmó, que ese grupo era un programa de tutoría comunitaria. Un club universitario que hacía voluntariado en refugios, ayudaba a estudiantes con dificultades y organizaba campañas solidarias. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me dijo que Marcus era uno de los miembros más comprometidos. Que pasaba horas ayudando a otros, incluso cuando tenía sus propios problemas. Luego me preguntó, casi con rabia, si sabía quién había empezado a llamar los pandilleros. Me lo dijo sin rodeos, Adrián. Porque no le gustaba que Marcus pasara tiempo con ellos. No supe qué decir. Julian negó con la cabeza, visiblemente molesto. Me preguntó si de verdad había creído que Marcus, el mismo joven que dedicaba sus fines de semana a servir comidas a personas sin hogar, era un delincuente. Antes de irse, me lanzó una última frase que me atravesó por completo. Me dijo que siempre había sido más fácil creerle a mi hijo menor que confiar en el mayor. Se alejó sin esperar respuesta. Me quedé allí, inmóvil, con el ruido de la tienda apagándose a mi alrededor. Salí sin comprar nada. Caminé sin rumbo durante varios minutos, con la mente saturada de recuerdos que ahora se reorganizaban de una forma dolorosa. Durante 10 años me había aferrado a una sola versión de la historia, y en cuestión de minutos, todo empezó a desmoronarse. Por primera vez, me enfrenté a una idea que me aterrorizó más que cualquier otra. ¿Y si Marcus nunca me robó nada? ¿Y si destruí la vida de mi propio hijo por una mentira? Después de hablar con Julian, ya no pude volver a fingir que nada había cambiado. Esa presión constante en el pecho se volvió imposible de ignorar. Durante años había estado seguro de mi versión de los hechos, pero ahora todo se sentía frágil, como si cualquier pensamiento pudiera hacerla derrumbarse por completo. Hice algo que debería haber hecho desde el principio. Empecé a hacer preguntas. Busqué a viejos amigos, a personas con las que había perdido contacto después de echar a Marcus. Pensé que encontraría confirmación, alguna prueba que me permitiera aferrarme a lo que siempre había creído. En cambio, me encontré con silencio. Algunos no respondieron. Otros me bloquearon directamente. Unos pocos aceptaron hablar conmigo, pero sus palabras fueron duras. Uno de ellos me dijo, sin rodeos, que había estado equivocado desde el principio. Que había dejado que un hijo me manipulara para destruir al otro. Que ahora no buscara compasión. Otro simplemente negó con la cabeza y me recordó algo que me dolió más de lo que esperaba. Todos sabían que siempre había mimado a Adrián. Que tal vez debía concentrarme en él, porque parecía ser lo único que me quedaba. Intenté justificarme. Expliqué lo que había creído durante años. Nadie quiso escuchar. Para ellos, yo ya había tomado mi decisión una década atrás. Cuando estaba a punto de rendirme, contacté a la madre de Julian. Dudó antes de aceptar verme,
pero finalmente accedió. No intentó suavizar nada. Me dijo que lo que le hice a Marcus fue imperdonable. Que lo eché de casa por una mentira y que durante 10 años me aferré a ella porque era más fácil que aceptar la verdad. Le pregunté directamente por las pandillas, por las drogas, por todo aquello que había usado para justificar mis acciones. Su respuesta fue clara y firme. Marcus nunca estuvo involucrado con nada de eso. Nunca consumió drogas. Nunca fue violento. Su supuesta mala compañía era un grupo de estudiantes comprometidos con ayudar a otros. Y la única persona que los había señalado como peligrosos había sido Adrián. Salí de esa conversación con una sensación de vacío absoluto. No quedaba nada a lo que aferrarme. La verdad ya no era una sospecha, era una certeza. Había destruido mi relación con mi hijo mayor sin motivo alguno. Cuando llegué a casa, llamé a mi hermano. Le conté todo. Cada detalle. Por primera vez en muchos años, no intenté defenderme. Solo hablé. La reacción fue inmediata. Estaba furioso. Me dijo que había confiado en mí, que había creído mi versión y por eso le dio la espalda a Marcus durante años. Que había arruinado su vida por nada. No fue el único. Otros familiares reaccionaron de la misma forma. Algunos estaban más enojados conmigo que con Adrián. Habían confiado en mi criterio y ahora entendían que habían participado, sin saberlo, en algo injusto. Todos coincidieron en una sola cosa. Adrián tenía que decir la verdad. Esa noche, cuando llegó a casa, estaba ebrio. Apenas notó la tensión hasta que nos vio a todos esperándolo en silencio. No le di tiempo a acomodarse ni a fingir sorpresa. Le pregunté directamente si había mentido sobre Marcus. Si había sido él quien robó la herencia. Al principio se burló. Dijo que exagerábamos, que era cosa del pasado. Pero algo en la presión del momento lo quebró. Su risa se apagó. Bajó la mirada. Y finalmente lo admitió todo. Fue él quien robó el collar. Lo había empeñado por dinero rápido. Fue él quien se había involucrado con gente peligrosa. Fue él quien construyó toda la historia, seguro de que yo nunca lo cuestionaría. Me dijo que estaba celoso. Que sentía que Marcus siempre había sido el favorito de su madre. Que cuando Elena murió, por primera vez tuvo toda mi atención y no quiso perderla. Nunca pensó que llegaría tan lejos. Nunca creyó que realmente echaría a Marcus de casa. Lo escuché sin decir una palabra. Miré al hijo al que había defendido durante 10 años y, por primera vez, lo vi sin filtros ni excusas. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo cansancio. Le dije que necesitaba irse. Que tenía que buscar su propio lugar. Que no podía seguir viviendo conmigo. No discutió. No se justificó. Asintió en silencio y se fue a su habitación a empacar. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, me senté solo en la sala. Había creído una mentira con una facilidad aterradora. Y ahora, lo único que sabía con certeza era que no tenía idea de dónde estaba Marcus. Ni siquiera sabía si seguía con vida. Después de que Adrián se fue, supe que ya no podía seguir aplazándolo. Todo lo que había evitado durante años me había alcanzado de golpe. No importaba cuánto doliera ni cuán tarde fuera. Tenía que encontrar a Marcus. Volví a contactar a las mismas personas. Esta vez no hablé desde el orgullo ni desde la autoridad. Supliqué. Les pedí cualquier información, cualquier pista. Pero las respuestas fueron peores que el silencio. Algunos se mostraron fríos. Otros, directamente hostiles. Me dejaron claro que, para ellos, yo no era un padre arrepentido, sino el hombre que había abandonado a su hijo cuando más lo necesitaba. Uno de los amigos de Marcus me dijo que no volviera a preguntar por él. Que si lo hacía, llamarían a la policía. En su tono había algo que me revolvió el estómago. Sabían algo. Sabían dónde estaba. Y aún así, no pensaban decírmelo. Pasaron meses sin avances. Con ayuda de algunos familiares, tomé una decisión desesperada. Hice una publicación pública preguntando si alguien sabía dónde estaba Marcus. No sabía si él llegaría a verla, pero necesitaba intentarlo. Sentía, cada día con más fuerza, que había una verdad final que todos conocían menos yo. Entonces, llegó el mensaje. Una mujer llamada Cassandra se puso en contacto con nosotros. Dijo que era la esposa de Marcus. Que vivían a unas 4 horas de distancia. Cuando leí su nombre, sentí una mezcla imposible de emociones. Marcus estaba casado. Había construido una vida sin mí. Me alegró y me destrozó al mismo tiempo. 2 semanas después, viajamos hasta su casa. El vecindario era tranquilo, cuidado, lleno de señales de estabilidad.
Al entrar, lo primero que vi fueron las fotos. Una boda. Sonrisas. Retratos familiares. Momentos que nunca compartí. Me aferré al brazo de mi hermano porque sentía que las piernas no me sostenían. Cassandra nos habló con educación. Nos contó de Marcus con naturalidad, de su trabajo, de su esfuerzo, de la vida que habían construido juntos. Sonreía, pero había una tristeza profunda en su mirada. Entonces escuché risas de niños desde otra habitación. Dijo que tenían 2 hijos. Oliver y Emma. Me quebré. No pude evitarlo. Pensé en todo lo que me había perdido. En todo lo que nunca podría recuperar. Julian apareció con los niños y entendí por qué nadie nos había dicho nada. No era odio. Era protección. Cuando por fin pregunté dónde estaba Marcus, Cassandra bajó la mirada. Dijo que Marcus había fallecido hacía 2 años. Cáncer. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Ella regresó con un álbum de fotos. Página tras página de una vida completa. Luego apareció una urna. Mi hijo se había ido. Pregunté por qué nadie nos había avisado. Cassandra fue clara. Marcus no quería que lo supiéramos. Nunca quiso vernos de nuevo. Nunca quiso volver a esa herida. Le rogué por una oportunidad de estar presente en la vida de mis nietos. Me dijo que no. No con rencor, sino con una firmeza cansada. Después de lo que le hicimos a Marcus, no podía permitirlo. Antes de que nos fuéramos, trajo una pequeña caja. Dentro estaba el collar. El mismo por el que lo acusé. Marcus lo había encontrado en una casa de empeño meses después de irse. Trabajó durante meses para recuperarlo. Nunca lo devolvió porque ya no tenía a dónde volver. Para él, era lo único que quedaba de su madre. Sostuve esa caja sin poder respirar. Ese objeto había destruido a mi familia. Y aún así, Marcus lo conservó hasta el final. Salí de esa casa roto. Lloré sin detenerme. No protesté. No grité. Solo lloré, como alguien que acaba de comprender que ya no hay forma de reparar nada. En el camino de regreso, no dije una sola palabra. Apenas reaccionaba. Mi mente colapsó bajo el peso de la culpa. No llegamos a casa. Fuimos directo al hospital. Los médicos dijeron que había sufrido un colapso mental completo. Esa noche, mi hermano llamó a Adrián. Le contó la verdad. Le entregó el collar. Adrián lo sostuvo con manos temblorosas. No dijo nada. No intentó justificarse. Solo bajó la cabeza y se fue. El peso de todo lo que había hecho finalmente lo alcanzó. Ahora solo puedo esperar recuperarme. Y cargar con esto el resto de mi vida. Si algo puedo decirle a quien lea esto es lo siguiente: escuchen antes de juzgar. No destruyan vínculos por palabras sin pruebas, aunque vengan de alguien cercano. Amen a su familia mientras aún esté con ustedes. Hay errores que, cuando finalmente se comprenden, ya no tienen reparación. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.